Sí se puede ver tu pantalla. Ah, ya, sí, entonces, Sí, ya. ya. Buenas noches, chicos. Bueno, hoy tengo el agrado de presentar a nuestra ponente Geraldine Cabrera. Ella es estudiante de Medicina Humana del cuarto año de la Universidad San Martín de Porres y también es creadora de contenido médico en Soy Ella. Es un placer, Geraldine, nuevamente encontrarnos. Así que sin ningún preámbulo más, te doy la bienvenida y ya puedes continuar. Ok, buenas noches chicos, soy Geraldine Cabrera. Como lo mencionó mi compañera, en esta oportunidad vamos a poder conversar un poco sobre lo que es la fisiopatología del shock. Como sabemos es uno de los temas uno de los más preguntados y además es uno de los más importantes en cuanto a la clínica que podemos encontrar. Entonces vamos a tratar de abordar este tema de una manera sencilla y lo vamos a tratar de integrar junto con su fisiopatología, su etiología, un poco del tratamiento y la clínica para hacerlo más completo. Entonces, vamos a comenzar. Ok, primero vamos a tratar de definir lo que es shock. Cuando nosotros definimos lo que es un estado de shock, principalmente es esto. Va a ser una insuficiencia circulatoria que va a causar una hipoperfusión o una hipoxia tisular. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nuestro organismo entra en un estado de shock, el sistema circulatorio va a ser incapaz de poder transportar la sangre hacia los tejidos, por lo cual los tejidos van a sufrir una hipoxia tisular, que quiere decir que como la sangre no está llegando adecuadamente, no llega el flujo sanguíneo, entonces es incapaz de poder transportar tanto el oxígeno como los nutrientes. Ahora, como una vez de que ya tenemos definido esto, también vamos a recalcar que se van a dar en el mismo momento respuestas fisiológicas compensatorias, que como su mismo nombre lo dice, van a tratar de compensar el daño o el desequilibrio que está habiendo en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles van a ser estas respuestas fisiológicas que es importante recordar? Principalmente van a ser dos. Uno va a estar a cargo del sistema nervioso simpático. Como sabemos, tenemos el sistema nervioso autónomo que se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. En este caso, nosotros vamos a tener respuestas compensatorias por el sistema simpático. También por una sustancia llamada renina, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que más adelante lo vamos a poder explicar más a fondo. Ahora, estos dos mecanismos compensatorios principales lo que van a buscar va a ser mantener mi gasto cardíaco y también mantener la presión arterial, para de esta manera poder garantizar que mis órganos se puedan perfundir de una manera adecuada, aún estando en un estado en donde no está recibiendo suficiente sangre por diversos motivos. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso simpático, sabemos de que va a contar con unos receptores llamados receptores adrenérgicos para poder de esta manera realizar su función. Ahora, el sistema nervioso simpático, también como recordamos, va a actuar mediante dos receptores, tanto los alfa como los beta. Los alfa van a estar encargados de causar vasoconstricción y los beta, que se van a dividir a su vez en beta 1 y beta 2, como recordamos por fisiología, los beta 1 lo que van a buscar es aumentar la frecuencia cardíaca y también aumentar la fuerza de contracción del corazón. Y los beta 2 lo que van a realizar va a ser una vasodilatación y también a su vez una relajación de los bronquios. Ahora es importante recordar estos datos para que más adelante se nos haga un poco más fácil cuando hablemos del tratamiento y también de la fisiopatología. Ahora, como les había mencionado, el segundo era la renina. La renina actúa también activando
aumentando la activación de la angiotensina 2. Ahora, este producto final de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a causar de igual manera es aumentar la vasoconstricción y también a su vez aumentar la retención de agua y también la retención de sodio. Todo esto va a estar mediado por la aldosterona en nuestro riñón. Ahora, estos mecanismos, si bien es cierto, en un primer momento tratan de dar soporte al desequilibrio por el cual está pasando nuestro organismo, pero estos mecanismos no van a ser eficaces a largo plazo, ya que a largo plazo, por ejemplo, se van a tornar perjudiciales. Por ejemplo, la vasoconstricción en un primer momento me van a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo, pero si yo lo utilizo a largo plazo, como mis vasos sanguíneos, cuando se contraen, reducen la luz del vaso, entonces a largo plazo lo que van a causar es una disminución de la perfusión de los tejidos. Entonces, si ya de por sí el shock causa lo que es una hipoperfusión, yo a largo plazo estaría aumentando este estado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, a largo plazo disminuimos aún más la perfusión de los tejidos, lo que nosotros vamos a hacer es alterar el metabolismo celular. Y aquí sí debemos recordar esto porque el shock, su efecto lo va a causar a nivel celular, o el daño, mejor dicho, lo causa a nivel celular. Ahora, una vez que el flujo sanguíneo no está llegando adecuadamente a mis tejidos, se altera el metabolismo celular y a su vez se van a activar mediadores inflamatorios vasoactivos, por ejemplo la histamina. También se van a producir radicales libres de oxígeno y también aumenta la producción de iones hidrógenos y el ácido láctico. Ahora, estos dos lo que contribuyen a aumentar la acidez intracelular. Y como nos podemos dar cuenta, todo esto también va a contribuir a dañar la célula. Ahora, entonces, como lo mencionaba, el shock va a ejercer un efecto a nivel celular. Entonces, como no va a haber nutrientes ni oxígeno para producir el ATP, que es la energía necesaria de mi célula, para poder realizar todas sus funciones. Ahora, para recordar esto, vamos a ver brevemente cómo es que nuestra célula obtiene la energía. Sabemos que nuestra célula va a utilizar dos rutas para obtener la energía, en este caso el ATP. Ahora, primero tenemos una ruta que es la glucolítica anaeróbica. Anaeróbica se dice por lo que no depende del oxígeno. O sea, en ausencia de oxígeno, esta vía puede producir energía. Ahora la segunda va a ser la vía aeróbica, que esta sí va a depender de oxígeno, ¿no? Lo que es conocido como el ciclo de Krebs. Ahora, en esta ruta glucolítica, que es la primera, ¿qué va a pasar? De que la glucólisis, como sabemos, convierte la glucosa en dos, en ATP, que es la energía necesaria, y el segundo va a ser en piruvato. Ahora, la vía aeróbica, que obviamente como necesita el oxígeno, me genera directamente el ATP, pero ¿cuál va a ser lo importante a recordar aquí? Que en la primera vía, el piruvato que se ha formado, nosotros, si yo tengo presencia de oxígeno en lo que es mi mitocondria, yo a través de este piruvato yo puedo obtener nuevamente ATP. Pero ¿qué pasa? Como en este caso yo estoy alterando el metabolismo celular, entonces no está llegando oxígeno suficiente, ¿cómo el piruvato se va a poder transformar? No lo va a poder realizar. Entonces, como el piruvato no puede entrar a este ciclo de Krebs, se va a convertir en el famoso ácido láctico. Y este ácido láctico, como estamos viendo aquí, es lo que va a contribuir a la acidez intracelular y a producir el daño celular que habíamos estado mencionando. Ahora, para entenderlo un poco mejor, cuando hablamos de un shock grave, ya estamos definiéndolo como que va a ser un proceso
va a entrar en un proceso metabólico anaeróbico. En un proceso metabólico anaeróbico porque no va a tener presencia de oxígeno. Ahora, si yo estoy entrando en este tipo de metabolismo, quiere decir que yo estoy aumentando la producción de ácido láctico, como lo habíamos mencionado. Ahora, entonces, si yo no tengo energía necesaria porque no puedo producir el ATP, entonces yo estoy perdiendo la función celular normal y aparte, yo estoy rompiendo el equilibrio, por ejemplo, en la bomba de sodio y potasio en la membrana. Entonces, esto también va a contribuir a lo que es el edema, al edema celular. Y también aumentar la permeabilidad de la membrana, porque se está perdiendo el equilibrio de los iones. Ahora, todo esto me va a generar una muerte celular. Y esta muerte celular, como mi célula ha entrado en ese estado final, lo que va a hacer es activar la liberación de mediadores inflamatorios y también la producción de radicales libres de oxígeno. Entonces, como estamos observando aquí, esta es la parte más esencial de entender porque nos ayuda o nos va a ayudar a poder entender cómo es que se genera esta fisiopatología en cada uno de los tipos de shock. Y aquí lo estamos viendo las causas desde lo más pequeñito, ¿no? A nivel celular, porque eso es el shock, ¿no? Un daño a nivel celular, que eso me va a generar la clínica en el paciente. Ahora, vamos a continuar. Antes de entrar a los tipos de shock, nosotros sabemos de que la función normal del corazón va a estar a cargo de lo que es una precarga, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, es el llenado, que va a estar a cargo también del volumen diastólico. Mi gasto cardíaco, que va a ser la capacidad que va a tener mi corazón de bombear la sangre, ¿no? Que en este caso sabemos que es 5 litros por minuto, y la poscarga, que como su mismo nombre lo dice, es cuando ya mi corazón bombea la sangre, que va a estar determinado por la resistencia vascular, o mejor dicho, la resistencia vascular periférica, que va a ser la fuerza que se va a oponer al flujo de sangre, y la complianza vascular. Ahora, todo esto va a resultar o va a contribuir, si todo está en equilibrio, a una buena oxigenación tisular. Ahora, también recordamos que es importante memorizar esta fórmula de la presión arterial, que como sabemos los determinantes de la presión arterial va a ser gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, ahora, en los tipos de shock vamos a tener principalmente 4. Esta es la clasificación fisiopatológica. Ahora, vamos a tener el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock obstructivo. Ahora lo vamos a ver uno por uno. Ok. Ahora, para entender un poco más esto, vamos a ver de que la etiología es que en cuanto mi cuerpo entre en un estado de shock, lo que vamos a tener aquí es una caída de la presión arterial. Ahora, esta caída de la presión arterial, lo que va a causar, o lo que nosotros tenemos que evaluar, son los signos de hipoperfusión tisular, es decir, que no esté llegando el suficiente flujo sanguíneo a mis órganos. Yo lo voy a poder observar tanto a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel cardíaco y a nivel renal. A nivel cerebral, yo voy a tener, por ejemplo, la caída del gas glow, ¿ok? Voy a tener la caída del gas glow. Y a nivel de la piel, yo voy a tener, por ejemplo, lo que es palidez y un llenado capilar lento. Ahora, a nivel cardíaco, yo voy a tener taquicardia, pero esta taquicardia no se da directamente, sino va a ser un mecanismo compensatorio. ¿Ok? Y esto va a ser porque va a aumentar la actividad de mi sistema nervioso simpático. Ahora, a nivel renal, yo también voy a tener, por ejemplo, oliguria.
Ahora, nosotros cuando comenzamos a ver esto, también es importante y en varios cuadros vamos a tener este término que es la saturación venosa de oxígeno. Ahora, esta saturación venosa de oxígeno me ayuda a evaluar la perfusión tisular, que sirve para evaluar en este caso al paciente con shock. Ahora, ¿qué va a pasar si esta saturación venosa? Aquí lo vamos a explicar de una manera rápida, igual más adelante vamos a ir viéndolo más a fondo para poder entenderlo. Si esta saturación venosa está aumentada, yo puedo clasificarlo como un shock distributivo. ¿Ok? Ahora, si esta saturación venosa de oxígeno está disminuida, que quiere decir que el problema no va a ser vascular, entonces en este caso yo voy a evaluar la congestión. Si yo evalúo la congestión, un momento por favor. Ok, ya. Ahora, si yo estoy evaluando la congestión, en este caso, lo que yo voy a evaluar también es la presión venosa central. Y ahora, si esta presión venosa central es baja, quiere decir de que no voy a estar frente a un paciente congestionado. Ahora, así yo puedo definir que si es baja, es un shock hipovolémico. Ahora, si por el contrario la presión venosa central va a ser alta, quiere decir de que sí va a haber congestión. Pero aquí se va a dividir en dos. Si esta congestión predomina a nivel pulmonar, es decir, es una congestión pulmonar, yo voy a tener un shock cardiogénico. Y si por el contrario predomina una congestión sistémica, por ejemplo, lo voy a poder evidenciar en una ingurgitación yugular, el flujo hepatoyugular. Entonces, si predomina a nivel sistémico, yo lo puedo definir como un shock obstructivo. ¿Ok? Entonces, esto solamente es para ver la clasificación según estos determinantes, en donde puedo encontrar justo a estos cuatro tipos de shock mediante esta clasificación. Ahora, este es un resumen de todos los tipos de shock, igual con las variables, pero lo vamos a explicar uno por uno. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos los 4 tipos que ya habíamos mencionado. Ahora, la precarga va a estar determinada por esta presión capilar pulmonar, que lo que va a hacer es evaluar la congestión, como su mismo nombre lo dice, de los pulmones. Ahora, la bomba cardíaca como tal va a estar determinada por el gasto cardíaco, la poscarga, que también va a estar determinada por la resistencia vascular periférica, que es la fuerza que se está poniendo al flujo de sangre, y por último la perfusión tisular, en donde va a ser evaluada por la saturación venosa de oxígeno, que es lo que habíamos estado viendo en la diapositiva anterior. Por eso era importante mencionarlo, porque en este tipo de cuadros es una de las variables a estudiar. Ahora, vamos a ir primero por el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico, la presión capilar pulmonar, como en este tipo de shock, el problema está en el contenido sanguíneo. ¿Okay? El problema está en el contenido sanguíneo porque por alguna razón se ha perdido sangre, por así decirlo. Se pierde sangre, se pierde volumen, entonces el paciente tiene menos volumen, por lo cual no puede haber congestión. Entonces la presión capilar pulmonar está normal o en todo caso está disminuida. El gasto cardíaco también disminuye, por lo que no está teniendo suficiente sangre para poder bombear al cuerpo. Ahora, como el gasto cardíaco ha disminuido, yo voy a tener un paciente con piel fría. ¿Ok? Al no haber el volumen necesario en el corazón para
porque el corazón no se va a poder llenar correctamente. Ahora, este de aquí va a ser el problema principal, que inmediatamente en un shock hipovolémico cae el gasto cardíaco. Ahora, así como hay un problema principal, yo también voy a tener un mecanismo compensatorio que se va a activar inmediatamente. Ese mecanismo compensatorio va a ser de que si cae el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica tiene que aumentar. Ahora, ¿por qué se da esto? Por lo que habíamos estado viendo en las diapositivas anteriores, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Por eso es importante recordar esta diapositiva. El objetivo es que la presión arterial no caiga. Entonces, si cae el gasto cardíaco, el que queda, por así decirlo, la resistencia vascular, tiene que compensar eso. Y si por el contrario el que cae es la resistencia vascular, entonces el gasto cardíaco tiene que aumentar. ¿Ok? Es una forma de poder buscar el equilibrio. Ahora, continuamos. Entonces, el mecanismo compensatorio aquí en el hipovolémico es el aumento de la resistencia vascular periférica. Y por último, la saturación venosa, que va a estar menor al 65%, va a ser baja. Ahora, en el segundo tipo de shock, que va a ser el cardiogénico, como su mismo nombre lo dice, en este tipo de shock, la falla va a estar en el corazón. Es decir, ha perdido su función como bomba. Ahora, la presión capilar pulmonar va a estar aumentada, ¿ok? Porque vamos a tener usualmente edema agudo de pulmón. Es lo que nosotros vamos a poder encontrar, ¿ok? Por eso yo en mi paciente yo puedo encontrar crépitos, porque justo hay un edema agudo de pulmón. Ahora, el problema principal, de igual manera que el anterior, va a ser la caída del gasto cardíaco. Ese es el problema principal. Entonces, ¿cuál será el mecanismo compensatorio que aumente la resistencia vascular periférica? Y la saturación venosa de oxígeno se sigue manteniendo disminuida. Ahora, estos dos son casi parecidos. Cuando hablamos del shock distributivo, el problema va a estar en los vasos sanguíneos. Cuando es el shock distributivo, la presión capilar pulmonar, que va a estar normal o baja de igual manera, pero aquí va a cambiar. Aquí como el problema va a estar en los vasos sanguíneos, no va a estar precisamente en el corazón, lo que va a pasar es que el problema principal va a ser la caída de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Porque a este tipo de shock también se le conoce como shock vasodilatador. Es decir, que mis vasos sanguíneos van a aumentar su diámetro, entonces el flujo normal de sangre no va a ser capaz de poder llenar todo ese diámetro del vaso sanguíneo. Entonces el problema principal va a ser una vasodilatación generalizada. ¿Ok? Entonces en este caso el mecanismo compensatorio va a hacer que el gasto cardíaco aumente. Y aquí yo sí voy a encontrar una saturación venosa de oxígeno aumentada, porque como es un estado hiperdinámico, mi célula está pidiendo más oxígeno, entonces se va a ir quedando con una mayor saturación venosa. Ahora, en el último tipo de shock, que yo voy a tener el shock obstructivo, quiere decir de que la falla va a estar en el corazón, pero esta vez va a tener un factor externo. Ahora, en este caso la presión capilar pulmonar va a estar aumentada, pero va a destacar que va a haber un mayor aumento de la presión venosa central. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí va a predominar la congestión sistémica, porque esa obstrucción que está habiendo por un factor externo no está permitiendo que la sangre llegue al corazón, entonces la sangre se sigue manteniendo en el cuerpo. Entonces, aquí predomina la congestión sistémica. Aquí nuevamente lo principal es la caída del gasto cardíaco y el mecanismo compensatorio va a ser la resistencia vascular periférica aumentada, es decir, que entre en un estado de vasoconstricción.
y la saturación venosa de oxígeno va a depender de la causa. Si nos damos cuenta de una forma práctica, la mayoría se parece, el único diferente va a ser el shock distributivo, que va a cambiar, ¿no? Su principal factor determinante es la caída de la resistencia vascular periférica y su mecanismo compensatorio es el aumento del gasto cardíaco. El resto se asemeja mucho. Ahora, vamos a ir viéndolo uno por uno. Como habíamos hablado, para entender un poco también de la clínica, tenemos el primer tipo de shock, que es el shock hipovolémico. Como su mismo nombre lo dice, va a ser una pérdida aguda del contenido sanguíneo, del volumen sanguíneo, pero se le considera ya como shock a partir de cuando se pierde más del 30% de la volemia. Ahora, por ejemplo, ¿por qué se dice de que es cuando se pierde más del 30% de la volemia? Porque, por ejemplo, aquí en la fisiopatología vamos a ver de que si yo, por ejemplo, cuando tengo una transfusión sanguínea en los pacientes que buscan donar sangre, simplemente lo que yo estoy retirando es un aproximado del 10% de la sangre, ¿no? Aproximadamente unos 500 mililitros. Entonces esto no alcanza para producir una clínica que pueda comprometer la salud del paciente. Por eso el shock hipovolémico se define como una pérdida aguda del más del 30% de esta volemia. Ahora, en lo que es la clínica, nosotros podemos observar un aumento de la frecuencia cardíaca, una piel fría por disminución del gasto cardíaco y también pegajosa, disminución de la presión arterial, el aumento del lactato y disminución del pH, lo que va a causar el daño celular. Ahora, por ejemplo, en las causas o en las principales causas que podemos tener principalmente van a ser las hemorrágicas y es más frecuente en los pacientes politraumatizados, es decir, en los pacientes que han sufrido algún accidente y han perdido gran parte de su volemia. También voy a tener hemorragias gastrointestinales, donde va a ser la principal zona de shock hipovolémico. Estas son causas hemorrágicas, pero también vamos a tener causas no hemorrágicas, como por ejemplo las pérdidas gastrointestinales, que es más frecuente en niños, como van a ser las diarreas o los vómitos, y también por pérdidas renales. Ahora, si ya nos habíamos aprendido esta fórmula, como habíamos visto, lo principal que va a pasar aquí es que como ha perdido el paciente mayor volumen sanguíneo, entonces la cantidad de sangre que inyecta mi corazón va a estar disminuida, por lo cual yo voy a tener una disminución del gasto cardíaco y el mecanismo compensatorio va a ser aumentando la resistencia vascular, es decir, que el diámetro de mis vasos sanguíneos se haga más pequeñito, ¿no? Que es una vasoconstricción generalizada. Ahora, por lo cual que el gasto cardíaco ha caído, yo voy a encontrar una piel fría y en cuanto a la presión capilar pulmonar y la presión venosa central, que es lo que van a evaluar signos de congestión, van a estar normales, porque como el paciente no tiene suficiente volumen sanguíneo, entonces no va a estar congestionado, ¿ok? Entonces van a estar normales. Ahora, por ejemplo, como sabemos también, aquí está, ya, como sabemos también los mecanismos compensatorios más inmediatos que vamos a tener cuando nos encontramos frente a un shock hipovolémico. Igual va a estar a cargo del sistema nervioso central, que va a buscar cuidar el gasto cardíaco y cuidar la presión arterial, ¿no? Por eso en los mecanismos yo encuentro también una taquicardia, un paciente taquicárdico. Este sistema nervioso simpático también busca aumentar la fuerza de contracción del corazón y, como ya lo habíamos mencionado, una vasoconstricción. Ahora, yo también voy a poder tener los mecanismos para poder restaurar volumen. Mi cuerpo va a intentar restaurar el volumen que ha perdido. ¿De qué manera? Por ejemplo,
Se dice que tiene relación con la disminución del flujo sanguíneo periférico y la estimulación excesiva que vamos a tener del sistema nervioso simpático, por lo cual en los mecanismos para restaurar el volumen, yo voy a tener, por ejemplo, un aumento de la sed y un aumento de la fuerza cardíaca, ¿no? Voy a tratar de aumentar la fuerza de contractilidad para tratar de bombear más rápido la sangre. Ahora, aparte de esto, si yo me encuentro con un aumento del lactato y una disminución del pH, esto ya me indica la gravedad de la acidosis en la que mi paciente está entrando si es que no se llega a corregir de una manera adecuada y rápida. Ahora, en cuanto al tratamiento, el principal objetivo va a ser restaurar el volumen que se ha perdido y también corregir y controlar la causa, si es que hay una causa externa, para mejorar la perfusión de mis tejidos y evitar que estos mueran. Ahora, cuando yo hablo de un tratamiento farmacológico, principalmente yo voy a tener, en primer lugar, los cristaloides, que por ejemplo va a ser una solución salina o solución de Ringer. Ok, entonces como he perdido volemia, entonces yo tengo que pasar fluidos. También voy a tener expansores de volumen y también líquidos y sangre intravenosa, de igual manera para poder restituir la volemia. Ahora, otras medidas que yo puedo aplicar son medicamentos vasoactivos, pero siempre y cuando la hipotensión, es decir, la caída de la presión arterial, no se logre mejorar con el tratamiento farmacológico, ¿no? Con la transfusión de sangre o el contenido sanguíneo. Ok, entonces básicamente en esto se basa el shock hipovolémico. Ahora, cuando hablamos también de shock hipovolémico, es necesario recordar esta clasificación del shock hemorrágico según la ATLS. Prácticamente lo que vemos en este gráfico es que el shock hemorrágico lo va a dividir en 4 etapas, de etapa 1, 2 hasta la 4. En la etapa 1, como se ha perdido cerca del 10 al 15%, como estamos observando, entonces, pues como lo había comentado antes, el volumen es poco, así que no se da una clínica importante, por lo cual el pulso, es decir, la frecuencia cardíaca, va a estar normal, igual que mi presión arterial. En el tipo 2, cuando ya se está acercando a una pérdida considerable, se pierde el 15 al 30%, pero igual mi cuerpo es capaz de compensarlo y la frecuencia cardíaca y la presión arterial comienzan se mantienen normales o podría haber una ligera taquicardia, pero que no va a ser muy significativa. Ahora, en el grado 3, en donde yo ya estoy perdiendo un volumen considerable y grave, que es del 30 al 40%, yo aquí ya puedo definir que mi paciente ya entró en un estado de shock, solo cuando pierde a partir del 30% de su volemia. Y aquí yo ya voy a tener taquicardia marcada y también una hipotensión, la caída de la presión arterial. Ahora, el grado 4, que es mucho más grave porque se está perdiendo mayor del 40%, yo igual voy a tener una taquicardia mucho mayor, igualmente una hipotensión mucho más marcada. Ahora, como podemos ver, el grado 3 y el grado 4 se van a parecer bastante. Entonces nosotros lo vamos a poder diferenciar por el estado mental del paciente, que lo tenemos aquí. En el grado 1 y en el grado 2, usualmente nosotros encontramos a un paciente ansioso. Pero el grado 3, yo ya voy a encontrar un paciente confundido. Y en el grado 4, ya voy a encontrar un paciente letárgico o en coma. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, el grado 3 y el 4 se parecen bastante, yo lo voy a poder diferenciar mediante el estado mental del paciente. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo de cada uno? El grado 1, como no es tan grave, yo lo voy a poder manejar con cristaloides o fluidos, igual que el grado 2, ¿no? Como por ejemplo el cloruro de sodio.
En el grado 3, en donde ya es el estado de shock, igualmente yo voy a utilizar cristaloides, pero aquí yo ya considero transfundir sangre. Y en el grado 4, de igual manera, cristaloides más los hemoderivados, que es el estado más grave por la pérdida mayor de la volemia. Ahora, esto es en cuanto a la clasificación del shock hemorrágico. Ahora, en el segundo tipo de shock, que va a ser el shock distributivo, lo que nosotros vamos a... El shock distributivo, como les había comentado, también es conocido como shock vasodilatador. Ok, este shock vasodilatador también se dice que es por la pérdida del tono de los vasos sanguíneos. Es decir, como se pierde la capacidad de vasoconstricción, entonces mis vasos sanguíneos se van a expandir, ¿no? Hay una vasodilatación. Entonces se expande los vasos sanguíneos como normalmente lo hace. Ahora, en las principales causas que yo voy a tener del shock distributivo va a ser a la cabeza la sepsis, que va a ser la más frecuente. También yo voy a tener la anafilaxia, que va a ser un estado de alergia grave, más un compromiso cutáneo. Más un compromiso cutáneo o también circulatorio. La enfermedad de Addison, que es por una falla suprarrenal de las glándulas suprarrenales, por un déficit de corticoides. También yo voy a tener causas neurogénicas cuando yo pierdo el tono simpático, y al final también puede ser por una falla hepática. Ahora, nuevamente tenemos nuestra fórmula, que lo principal que pasa aquí, o lo diferente, es que como es un shock vasodilatador, se va a perder la resistencia vascular periférica y su mecanismo compensatorio va a ser el aumento del gasto cardíaco. Como mi gasto cardíaco está aumentando, por compensar, yo voy a tener a un paciente con piel caliente en la clínica, pero la presión capilar pulmonar y la presión venosa central se van a mantener normales, es decir, no voy a tener signos de congestión. Ahora, yo en este shock, a ver, para mover esto, ya, en el shock distributivo, yo voy a tener 3 estados de choque. ¿Ok? Tiene 3 estados de choque. Uno de los primeros estados es el choque o el shock neurogénico, el shock anafiláctico, y el más importante, y que lo vamos a ver último para poder explicarlo mejor, va a ser el shock séptico. Estos van a ser los 3 estados que se consideran que están dentro del shock distributivo. Ahora, ¿a qué se refiere con shock neurogénico? El shock neurogénico va a ser por la disminución del control simpático del tono de los vasos sanguíneos. Esto va a ser por yo voy a tener un paciente que ha tenido un defecto en el centro vasomotor, por ejemplo, en el tronco encefálico. Si hay un defecto en el centro vasomotor, entonces mi sistema nervioso simpático no va a ser capaz de controlar o regular ya sea la vasoconstricción o la vasodilatación. Ahora, yo voy a tener una caída de la frecuencia cardíaca y también una piel seca por la caída del gasto cardíaco, seca y tibia. Ahora, en las causas que pueden encontrar en el shock neurogénico pueden ser por lesión celular, por drogas o fármacos que deprimen el sistema nervioso central, o también por anestesia general. Van a ser de las principales causas. Ahora, cuando yo hablo de un shock anafiláctico, primero tenemos que, por ejemplo, definir, para tenerlo más claro, lo que es la anafilaxia. La anafilaxia, que ya vimos que da shock distributivo, va a ser un cuadro cutáneo, pero súbito.
No va a ser como una alergia normal, una alergia leve, sino va a ser un cuadro cutáneo súbito donde voy a encontrar, por ejemplo, urticarias, rash, que va a tener además un compromiso respiratorio con caída de la presión arterial o caída también de la perfusión de los órganos. Ahora, cuando hablo de esto y digo que tiene también compromiso respiratorio, es porque en la clínica yo voy a poder encontrar a un paciente con edema laringio o también con broncoespasmo, ¿no? Que los bronquios van a disminuir va a disminuir su calibre y por eso yo voy a buscar cuidar las vías aéreas, ¿no? Por eso no es una simple alergia, sino que tiene compromiso respiratorio, compromete la capacidad del intercambio de los gases y además también tiene un compromiso circulatorio. Eso es lo que lo hace más súbito y más grave. Por eso es una reacción alérgica grave que por patología recordamos de que va a ser una reacción de tipo 1 o también llamada reacción inmediata. Ahora, una vez teniendo ya claro esto, eso me va a ayudar a entender el tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser restaurar la función cardíaca y respiratoria. Como ya lo habíamos visto, voy a buscar que la perfusión de los órganos se mantenga y que mis vías respiratorias no sufran algún cambio mediante edema o broncoespasmo y que de esa manera el paciente pues se garantice que sus vías aéreas funcionen normal. Ahora, el tratamiento farmacológico que yo voy a encontrar principalmente va a estar a cargo de la epinefrina. Ahora, cuando hablamos de lo que es la epinefrina o también llamada adrenalina, ¿ok? Nosotros preferimos o se prefiere en el tratamiento la epinefrina por lo que tiene predomina su función sobre los receptores beta antes que los receptores alfa, lo que habíamos estado viendo en la primera diapositiva, en los receptores del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Por eso, como prefieren los receptores beta, puede actuar tranquilamente, por ejemplo, haciendo una broncodilatación, ¿ok? Contrarrestando los efectos que teníamos con el broncoespasmo, además de otras utilidades también que tiene. Se utiliza vía intramuscular preferentemente, pero también puede ser utilizada por vía intravenosa, pero que es el tipo de dilución va a ser diferente. Ahora, yo voy a tener también otros criterios para poder tratar a mi paciente, como van a ser los corticoides y los antihistamínicos. Pero cuando yo hablo de corticoides y los antihistamínicos, no va a ser principalmente para tratar, sino que va a ser para evitar la recurrencia de la anafilaxia. ¿Okay? Si yo quiero evitar la recurrencia o que vuelva a suceder un cuadro de anafilaxia, entonces yo para mantener al paciente yo puedo utilizar corticoides y antihistamínicos, ¿no? Hay que recordar también de que el shock anafiláctico también puede ser por algún tipo de reacción alérgica a medicamentos o por picadura de insectos o también por algunos alimentos, ¿no? Pero esto es lo más importante para poder entender al shock anafiláctico. Ahora vamos a continuar viendo el shock séptico, que va a ser el último estado de lo que estamos viendo del shock distributivo. Ahora, como les había mencionado, el shock séptico va a ser el tipo más frecuente de shock distributivo. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo de shock séptico, tengo que definir lo que es una sepsis para poder entenderlo. ¿Ok? Ahora, yo cuando hablo de sepsis, principalmente, yo voy a tener de que va a ser un foco infeccioso. En este caso va a ser más frecuente el pulmón, pero que va a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o el famoso SIRS.
donde aquí vamos a ver los criterios, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? De que antiguamente, esto era una definición anterior, de que antiguamente nos decía que si la sepsis dañaba órganos, solamente si la sepsis dañaba órganos, yo lo podía atribuir como una sepsis severa, ¿ok? Pero actualmente el concepto que se maneja para hablar de sepsis es que cuando yo hablo de sepsis, ya como tal, desde que yo establezco un diagnóstico de sepsis, yo ya tengo que asumir de que esta está originando una falla de órgano. Es decir, no tengo que esperar a encontrar una clínica muy marcada de falla de órganos para recién decir de que ya es una sepsis severa. Simplemente que desde que yo establezco mi diagnóstico de sepsis, yo ya tengo que empezar a actuar porque asumo de que ya está causando una falla de órgano. Por lo cual, aquí tenemos que actualmente va a ser un foco infeccioso más una falla de órgano, que ya está establecida. Ahora, como podemos ver aquí, entonces esta sería la definición, que va a ser un foco infeccioso más un síndrome también de respuesta inflamatoria sistémica, o el famoso SIRS. Ahora, este SIRS, primero, el foco infeccioso, yo lo voy a poder demostrar mediante un cultivo positivo. Y el SIRS tiene sus criterios, que lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, los criterios del SIRS, yo voy a tener una temperatura mayor a 38 o menor a 36, es decir, una hipertermia o una hipotermia. En cuanto a la frecuencia cardíaca, yo voy a tener que sea más de 90, es decir, taquicardia. En la presión arterial del dióxido de carbono, yo voy a tener que sea mayor de 45 milímetros de mercurio, es decir, yo voy a encontrar una hipercapnia. Y en cuanto a los leucocitos, mayor a 12.000, una leucocitosis, o menor a 4.000, que es una leucopenia. Estos van a ser los criterios para que se pueda determinar el SIRS y en conjunto se pueda evaluar el diagnóstico de sepsis. Ahora, como vemos aquí en el cuadro, nosotros ya estamos definiendo de que cuando hablo de los criterios clínicos de sepsis, yo voy a tener un foco infeccioso, que va a ser más frecuente el pulmón, y también voy a tener una falla de órgano que habíamos estado revisando. Esta falla de órgano tiene que ser mayor o igual a 2. Ahora, esta falla de órgano que yo necesito para establecer mi diagnóstico, yo lo voy a poder evidenciar en los diferentes órganos. Ahora, por ejemplo, a nivel pulmonar va a ser por la caída del cociente PAFI, ¿no? Que evalúa la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. A nivel cerebral, yo voy a tener la caída del Glasgow. A nivel hemodinámico, yo voy a tener una hipotermia, hipotensión, y también a nivel hepático voy a tener un aumento de la bilirrubina. A nivel hematológico voy a tener una plaquetopenia, porque va a haber una caída del contenido plaquetario. Y a nivel renal voy a tener un aumento de creatinina y oliguria. Esto lo que va a estar definiendo o evidenciando va a ser la falla orgánica. Ahora, como en la clínica nosotros para evaluar todo esto nos puede demandar bastante tiempo, lo que se maneja también es un pequeño test que es como un resumen de estos, porque aquí vamos a tener los criterios SOFA. Ahora, nosotros en una manera más simple que podemos evaluar es el famoso Quick SOFA. ¿Ok? Entonces, en el Quick SOFA, como estos van a ser los criterios en general, que son los criterios SOFA, pero yo para definir para definir por estos criterios yo tendría que esperar, por ejemplo, los resultados del laboratorio y demanda mucho más tiempo. Se creó un test que es más resumido, que es el Quick SOFA, donde solamente evalúo la frecuencia respiratoria que esté aumentada, la alteración del sensorio y la presión arterial sistólica si es menor a 100 milímetros de mercurio. Esto me va a permitir actuar de una manera más rápida. Ahora, como ya definimos qué significa shock, ¿cuándo nosotros podemos hablar de un shock séptico?
Aquí, por ejemplo, he tratado de hacer un cuadro para poder identificar o poder plasmar cómo podemos identificar un shock séptico en cuanto al tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de un shock séptico en cuanto al tratamiento, tenemos, por ejemplo, de que tenemos primero el concepto de sepsis, el concepto de shock séptico y el concepto de falla multiorgánica. Ahora, yo en el tratamiento, yo voy a utilizar los fluidos, que es la fluidoterapia, y los vasopresores, ¿no? Que va a buscar disminuir la luz del vaso, es decir, una vasoconstricción. Ahora, si mi paciente, por ejemplo, yo tengo y quiero definir que un paciente, estoy frente a una sepsis, quiere decir que el paciente está respondiendo a fluidos, ¿ok? Los fluidos van a ser la primera medida que yo voy a tener en este tratamiento, en mi paciente con sepsis. Cuando yo hablo de fluidos, van a ser los cristaloides. Y ahora, los vasopresores no va a ser necesario porque yo con los fluidos voy a lograr mantener la presión arterial. Entonces no voy a utilizar los vasopresores. Cuando hablamos de vasopresores es donde yo voy a utilizar, por ejemplo, o se prefiere la norepinefrina, ¿no? Que va a ser la amina simpático-mimética de elección. ¿Por qué la norepinefrina? Porque esta va a predominar en los receptores alfa más que en los receptores beta, al contrario de la adrenalina. Entonces, como está ejerciendo su función en los receptores alfa, yo puedo controlar la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, por lo cual el vasopresor de elección es la norepinefrina. Entonces, yo hablo de un diagnóstico de sepsis cuando mi paciente responde solo a fluidos y no es necesario utilizar vasopresores. Ahora, cuando yo hablo de un shock séptico, es cuando el paciente lleva un tratamiento de fluidoterapia, pero esta fluidoterapia no va a ser capaz de mantener la presión arterial. Entonces yo voy a necesitar o voy a utilizar estos vasopresores. Si yo estoy utilizando los vasopresores, entonces yo ya puedo decir de que es un paciente séptico, ¿no? Es como decir que su estado es un poco más grave. Ahora, me olvidaba de mencionarles que en los vasopresores, si bien es cierto, la primera elección es la norepinefrina, se podría decir que como segunda elección, nosotros también podemos utilizar la dobutamina. Pero la dobutamina se va a preferir cuando, además de que nosotros tenemos un shock séptico, yo tengo un paciente con un compromiso cardíaco, ya sea porque tenga falla cardíaca o un shock cardiogénico agregado, ¿no? Y como la dobutamina va a ejercer su efecto mayor en los receptores beta, yo puedo ayudar a aumentar la contractilidad cardíaca, por ejemplo. Entonces, en los vasopresores quedaría estos dos como el tratamiento de elección. Ahora, cuando yo quiero definir una falla multiorgánica, que es el estado más grave en el que puede entrar un paciente, quiere decir que mi paciente no responde a los fluidos, pero tampoco está respondiendo a los vasopresores. Cuando hablo de una falla multiorgánica, yo ya puedo decir que mi paciente va a ser refractario, ¿ok? Porque no está respondiendo al tratamiento inicial. Ahora, como tengo un paciente refractario, el último recurso que yo puedo utilizar es utilizar, por ejemplo, la vasopresina o también corticoides, ¿ok? Pero como ya mencionamos, la falla multiorgánica es uno de los estados más graves y es uno de los que más mortalidad o más tasa de mortalidad genera, ¿ok? Pero esto es en cuanto al tratamiento. Nosotros podemos definir si es una sepsis, si ya es un shock séptico o si ya estamos frente a una falla multiorgánica. Ahora, para continuar con los tipos de shock, este es el siguiente, que es el shock cardiogénico. Cuando nosotros hablamos de shock cardiogénico, es decir, que la génesis o el motivo está aquí, en la bomba cardíaca. Algo ha tenido que fallar en la bomba cardíaca como tal para que sea incapaz de bombear la sangre y satisfacer la demanda de los tejidos.
Ahora, en la clínica que yo voy a tener va a ser, obviamente, como mi bomba cardíaca no va a estar funcionando al 100%, entonces se va a disminuir el gasto cardíaco, voy a tener una hipotensión, hipoperfusión porque la sangre no está llegando correctamente y por consiguiente una hipoxia de los tejidos. Ahora, en la causa más frecuente y es una de pregunta de examen es el infarto al miocardio. Cuando un paciente tiene infarto al miocardio es muy probable de que desarrolle un shock cardiogénico a su vez. Pero ahora, este infarto al miocardio, para que sea una causa de este tipo de shock, tiene que ser mayor al 40%. Es decir, el tejido, el músculo cardíaco afectado tiene que ser mayor al 40% para que haya un compromiso de la bomba cardíaca. Ahora, como tenemos aquí la fórmula de la presión arterial, principalmente está cayendo el gasto cardíaco y para compensar aumenta la resistencia vascular periférica. Como está cayendo el gasto cardíaco, yo voy a tener un paciente con piel fría. Ahora, también tenemos de que la presión capilar pulmonar sí va a estar aumentada porque el corazón está congestionado, no está, su capacidad de bombear la sangre está fallando. Entonces el corazón se está quedando con la sangre, por lo cual la presión capilar pulmonar va a estar muy aumentada y voy a tener una congestión pulmonar y la presión venosa central también, pero en menor medida. Esto es lo que va a importar. Ahora, en este shock cardiogénico, en la fisiopatología, vamos a tener de que si mi paciente tiene una disminución del volumen sistólico, es decir, tiene una disminución del volumen que sale del corazón para los tejidos y también una caída del gasto cardíaco, entonces esto va a ser por una disminución de la contractilidad cardíaca o del miocardio, ¿no? Entonces, esta disminución de la contractilidad también va a generar un aumento de la poscarga y una excesiva también precarga, es decir, del llenado cardíaco. Y, ok, ahora, luego de que la precarga aumenta, según la sangre que va llegando al corazón, más la que no se ha logrado bombear, porque no es capaz de sacar la sangre hacia los tejidos, esto al final va a aumentar, como sabemos, el volumen al final de la sístole, del ventrículo izquierdo. Ahora, sumado a esto, si nosotros sabemos de que uno de los mecanismos compensatorios va a ser la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto también lo que va a causar es que va a empeorar la precarga, tanto la precarga como la poscarga. Esto lo va a hacer porque este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, como va a generar que por así decirlo, guarde agua y también jale sodio, entonces yo voy a tener de que va a aumentar la retención de líquidos. La retención de líquidos y también aumente la vasoconstricción por el aumento como genera más angiotensina 2, genera un aumento de la vasoconstricción. Ahora, y también por la aldosterona, todo según el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a empeorar, por eso es que se dicen que los mecanismos compensatorios a la larga tienden a empeorar los estados de shock. Ahora, en lo que es el tratamiento del shock cardiogénico, si bien es cierto el objetivo va a ser el mejorar el gasto cardíaco y las necesidades de oxígeno, esto va a ser para aumentar mi perfusión coronaria, es decir, mejorar el intercambio de nutrientes, de oxígeno a nivel cardíaco, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, yo también tengo que vigilar si hay edema pulmonar o también arritmias. Y si hubiera este tipo de patologías agregadas, yo tengo que corregirlas para evitar que el shock cardiogénico siga aumentando. Ahora, cuando yo hablo de un tratamiento farmacológico, yo voy a utilizar vasodilatadores. Los vasodilatadores más comunes que voy a utilizar
va a ser el nitroprusiato y la nitroglicerina. Estos dos vasodilatadores lo que va a buscar es principalmente dilatar las coronarias para aumentar la perfusión cardíaca. También yo voy a poder utilizar inotrópicos positivos como la dobutamina o la mirrinona, ¿no? La dobutamina que me va a ayudar a causar una vasodilatación y también pues tiene actividad inotrópica positiva. La mirrinona de igual manera que me va a ayudar a aumentar la contractilidad miocárdica porque aumenta el transporte de calcio. Entonces me va a ayudar a que mi músculo cardíaco tenga mucho más fuerza para contraerse y bombear la sangre, ¿no? Para de esa manera ayudar a que la sangre sea bombeada hacia los tejidos. Ahora, si se considera utilizar otras medidas, también se le considera a la bomba con balón intraórtico, conocido también como contrapulsación. Lo que va a hacer esta bomba, para definirlo de manera simple, es reforzar la perfusión coronaria. La perfusión coronaria y también la perfusión sistémica, porque de esta manera va a ayudar a disminuir la poscarga y la demanda de oxígeno. Ahora, como sabemos, bueno, va a ser un dispositivo que va a bombear en sincronía del corazón y va a ser un balón pequeño de 25 centímetros aproximadamente que se inserta a través de un catéter. Se inserta a través de un catéter hacia la aorta descendente y de esta manera va a actuar junto a la sístole o a la diástole y me va a ayudar o ayuda al corazón a bombear la sangre. Esto es en cuanto a otras medidas del shock cardiogénico. Ahora, el último tipo de shock, que es el shock obstructivo, como su mismo nombre lo dice, va a ser por una obstrucción mecánica, pero usualmente va a ser por una obstrucción externa. Entonces, va a ser una obstrucción externa del flujo sanguíneo, sobre todo en la circulación central. Por eso tenemos aquí el dibujito, en donde el problema no está en el corazón como tal, sino va a estar externamente y no va a dejar pues, que la sangre llegue al corazón o incluso pueda salir de él. Por ejemplo, en las causas más comunes vamos a tener el taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión y la pericarditis constrictiva. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente del shock obstructivo? La más frecuente va a ser el tromboembolismo pulmonar. Es el que genera más casos de este tipo de shock. Ahora tenemos la misma fórmula en donde el principal problema va a ser la caída del gasto cardíaco, porque no puede sacar la sangre, y el aumento de la resistencia vascular como el mecanismo compensatorio. Como cae el gasto, voy a encontrar nuevamente al paciente con piel fría y una congestión sistémica, porque la sangre se está regresando. Ahora, voy a tener una presión capilar aumentada y una presión venosa central muy aumentada. Ahora, como mi presión venosa central me quiere decir de que está predominando la congestión sistémica, entonces yo en la clínica puedo observar edema, ingurgitación yugular o ascitis. Esto es lo que me va a ayudar a evaluar la presión venosa central, que va a estar muy aumentada. Si se dan cuenta, se parece a la anterior, pero en la anterior la que va a estar muy aumentada es la presión central, presión capilar pulmonar, porque va a haber una congestión pulmonar. Pero en el shock obstructivo va a predominar la congestión sistémica. Ahora, aquí tenemos otras causas en un cuadro como causas cardíacas o extracardíacas. Las cardíacas que son un poco infrecuentes, como los tumores cardíacos, una estenosis a nivel de las válvulas, estenosis mitral o aórtica severa, una coartación de la aorta o también una obstrucción al flujo de salida. Y las extracardíacas, que también se le considera el taponamiento cardíaco, al neumotórax, masas mediastinales, o un tromboembolismo pulmonar masivo, que ya hemos dicho que es una de las causas más frecuentes para este tipo de shock. Ahora, este es un cuadro donde están todas las diferencias, o en resumen, de cada uno de los 4 tipos de shock. Tenemos las causas,
lo vamos a mencionar de una manera rápida. Las causas ya sabemos, la etiología del shock distributivo, principalmente sepsis, también anafilaxia, también la enfermedad de Addison, que sabemos que es por un déficit de corticoides, un shock neurogénico. El principal problema es la caída de la resistencia vascular, por lo que el distributivo, el problema va a estar en los vasos sanguíneos, ¿no? Que se van a expandir. Entonces se está viendo una vasodilatación generalizada. Yo voy a tener shock con un paciente con shock con piel caliente, presión capilar pulmonar y central normal. Tratamiento, ya sabemos, la fluidoterapia, todo en los casos de anafilaxia, para evitar el compromiso con un broncoespasmo. El shock séptico, cuando el paciente no responde a los fluidos. También voy a tener vasopresores, como hemos visto, la norepinefrina. En cuanto a lo que es la enfermedad de Addison, yo puedo utilizar corticoides como la hidrocortisona. Y el shock neurogénico, donde yo utilizo la epinefrina o también la norepinefrina. Ahora, en cuanto a esto del shock séptico, que es uno de los estados del shock distributivo, sí, en esto me había olvidado de mencionarles que una de las principales causas, aquí lo voy a poner, cuando yo hablo de sepsis, una de las principales causas o los microorganismos más comunes en un paciente en general son por gram positivos, pero si yo estoy hablando de una gestante con sepsis, lo más frecuente es que sea por gram negativos, ¿ok? Esto también es pregunta de examen. En general son los gram positivos los que van a generar este tipo de complicaciones. Ahora, por orden de importancia, entonces, o por orden de frecuencia, en primer lugar van a estar los gram positivos en generar sepsis. Segundo lugar, los gram negativos. Tercer lugar, los virus. Y por último, los hongos. ¿Ok? Pero principalmente va a ser por gram positivos cuando yo tengo un cuadro séptico. Ahora, continuando, en el shock hipovolémico, yo voy a tener también, bueno, ya vimos las causas hemorrágicas y no hemorrágicas. Hemorrágicas en mi paciente politraumatizado y las no hemorrágicas, que ese también es pregunta de examen, que en los niños van a ser las pérdidas gastrointestinales. Y también voy a tener las pérdidas renales. Ya sabemos de que cuando hablamos de shock hipovolémico tiene que ser la pérdida del mayor del 30% de la volemia para que me genere clínica o mejor dicho síntomas. Ahora, perdemos volumen, por lo cual cae el gasto cardíaco y aumenta la resistencia, que es el mecanismo compensatorio. Tengo un shock con piel fría y es importante porque hay varias preguntas de examen que te plantean la pregunta con este tipo de términos, shock con piel fría o shock con piel caliente. Y solo debemos guiarnos si es que ha bajado o sube el gasto cardíaco. También vamos a tener un llenado capilar lento y ambas presiones, tanto la capilar pulmonar como la venosa central, van a estar normales. Entonces no hay signos de congestión. Ahora, en lo que es el tratamiento, de igual manera, la fluidoterapia, que voy a utilizar el cloruro de sodio de 0.9%, que son los cristaloides. Y cuando hablo de transfundir sangre, cuando el paciente tiene la hemoglobina menor a 7, yo voy a transfundir mi paquete globular. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con un compromiso cardíaco? Por ejemplo, un paciente con infarto agudo del miocardio. El nivel de control de la hemoglobina va a subir un poco. Yo a mi paciente tengo que transfundirlo cuando ya tenga menor a 9. Cuando ya tenga menor a 9, yo ya transfundo el paquete globular. Y en un paciente normal o que no tenga alguna patología cardíaca es cuando su hemoglobina sea menor a 7. Ahora, en el shock cardiogénico, como sabemos, la falla va a estar en la sístole, que mi corazón no puede sacar la sangre. La principal etiología va a ser por un infarto al miocardio, principalmente
por lo que va a ser el compromiso del mayor del 40% del ventrículo izquierdo. También voy a tener arritmias, valvulopatías o miocardiopatías. Su principal mecanismo va a ser la disminución del gasto cardíaco y su mecanismo compensatorio, el aumento de la resistencia. Va a ser un shock con piel fría porque no voy a tener suficiente gasto cardíaco. Mi presión capilar, que va a estar muy aumentada. Esto de aquí también es pregunta de examen siempre, que va a predominar la congestión pulmonar. La presión o la congestión sistémica también va a estar aumentada, pero en menor medida. Aquí va a predominar la congestión pulmonar. Por eso yo en la clínica puedo escuchar crépitos que me están indicando congestión. Y la presión venosa central también elevada, pero en menor medida. El tratamiento, las aminas simpático-miméticas como la dopamina, que ya hemos dicho que prefiere receptores alfa que a los beta, y la dobutamina, que es al contrario, prefiere sobre todo a los beta 1 mayor que los alfa. Y de esta manera también pueden actuar indirectamente en el riñón, también aumentando el flujo plasmático. Y la otra medida, que era una de las últimas medidas, era el balón de contrapulsación aórtica. Cuando hablo del shock obstructivo, va a ser una falla en la diástole. Aquí ya falla la diástole, es decir, el llenado. El problema va a estar aquí, no se va a poder llenar correctamente. Lo más común es que sean por fallas extracardíacas. La causa más importante y más frecuente va a ser el tromboembolismo pulmonar y va a disminuir el gasto cardíaco. También por eso voy a tener una piel fría, la presión capilar elevada, pero aquí lo que va a predominar es la congestión sistémica, porque la presión venosa central va a estar muy elevada. En el manejo farmacológico o en el tratamiento, igual manera, fluidoterapia o manejo etiológico, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un taponamiento cardíaco, mi manejo va a ser una pericardiocentesis. Si yo tengo, por ejemplo, un neumotórax a tensión, yo voy a tener un manejo con un catéter, haciendo un drenaje torácico. Y la causa más frecuente, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, el manejo va a ser mediante anticoagulación para evitar que se sigan formando este tipo de trombos que ocluyan la luz arterial y se dé este shock obstructivo. Esto es todo el resumen de los 4 tipos de shock y que de verdad resume de una manera muy buena para recordar las cositas que son más preguntadas. Ahora, por último, las complicaciones del shock. Si bien es cierto, el shock ya de por sí es un estado grave, pero aún así genera más complicaciones. Voy a tener la lesión pulmonar aguda o también llamada síndrome de distrés respiratorio agudo, que va a ser una forma muy fuerte o mortal de daño pulmonar. Su inicio va a ser de 12 a 48 horas después del accidente inicial, en donde mi paciente va a presentar una incapacidad para poder respirar de una manera adecuada. La hipoxemia, que lo evidencia el análisis de gases arteriales, el famoso AGA. Una insuficiencia renal aguda, porque los túbulos renales van a tener una predisposición a lo que es una isquemia, entonces a la larga se puede desarrollar una necrosis tubular aguda. Complicaciones digestivas, como habíamos dicho, los mecanismos compensatorios a la larga, que eran la vasoconstricción, podía generar contracción generalizada de los vasos sanguíneos gastrointestinales, produciendo complicaciones digestivas. Y por último, la famosa coagulación intravascular diseminada, el famoso CID, en donde principalmente es que se activa de una manera extendida el sistema de coagulación. Y también se forma de manera sistémica un aumento de la formación de fibrina, y esto a la larga pues me da una predisposición a la formación de trombos, ¿no? Y todo esto es lo que contribuye a un mayor daño orgánico y mayores secuelas para mi paciente, ¿no? Si es que lo logro sacar del estado de shock. Y esto es básicamente lo que es el tema de shock. Espero que haya estado entendible
En sí no es un tema muy difícil, pero a veces entender la fisiopatología se nos puede hacer muy complicado, pero espero que haya estado claro. Si hay alguna pregunta, no duden en realizarla. Igual, muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Gracias, Geraldine, por tu ponencia. Bueno, avisarles a los participantes que tenemos una trivia. El ganador, con un porcentaje de 80%, se puede llevar el certificado, ¿no?, que acredita su participación. Ahorita voy a dejar el link en el chat para que por favor vayan ingresando. Si alguno de ustedes, de los que está en sala, sale ganador, a cualquiera de los administradores del grupo de Ponencias Hermano Mayor a través de WhatsApp o Telegram, nos pueden hablar para que nos puedan proporcionar sus datos y nosotros pues poder enviarle su certificado. Chicos, anímense a participar. Aún todavía faltan para llegar al top de los jugadores para poder iniciar